Buenas noches, Shabbat Shalom, hermanos, hermanas, seguidores de la Torá. Vamos a continuar con el estudio de Camino a Shavuot. Nos quedamos en la lección número 4 de Camino a Shavuot. Y eso tiene mucho que ver con el desierto de Sin. Entonces, para empezar con el estudio, nos vamos a ir vamos a agarrar la Torá y nos vamos a ir a Éxodo 16, del 1 al 36, del verso 1 al 36. Capítulo 16 de Éxodo, verso 1 al 36. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere, qué pasó en el desierto de Sin. Bueno, para empezar, nos vamos a dar cuenta que la enseñanza de la cuarta lección es que debemos de rechazar una vida de deseos y placeres carnales. Entonces esto habla de lo terrenal. Entonces por eso vamos a empezar ahorita con Éxodo 16 del 1 al 36. Entonces dice: y ellos partieron de Elim, y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo del mes Jodesh, segundo mes después que ellos partieron de la tierra de Mitzraim. Allí en el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, y dijeron a ellos, los hijos de Israel: hubiéramos querido nosotros morir por la mano de Elohim Yahweh en la tierra de Misraim, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne para comer, cuando comíamos pan en abundancia. ¿Por qué nos has traído ustedes a nosotros a este desierto para matar a toda la congregación de hambre? Y dijo Yahweh a Moshe: he aquí yo causaré que llueva para ustedes pan de los cielos, y saldrá al pueblo y recogerá un debar para un día todos los días. Un debar viene siendo en hebreo una medida en la boca de ración. Eso viene siendo un debar. ¿Por qué menciono debar? Porque debar significa palabra también. Lavar. Entonces, por eso es que es la palabra devarim, también devarim, que viene siendo uno de los libros de la Torá. Entonces significa la palabra. Entonces es una porción pequeña. Entonces dice: para un día, todos los días, por esto yo probaré si ellos caminan en mi Torah o no. Entonces esto viene siendo una prueba para ver si caminan en su Torah. Se refiere a que guardan su palabra, su instrucción. Y sucedería en el día 6, cuando ellos preparen lo que han traído, vendrán a hacer el doble porción, lo que ellos recogen día a día. Y habló Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel: esta tarde ustedes sabrán que Yahweh los sacó a ustedes de la tierra de Misraim, y en la mañana ustedes verán el resplandor de Yahweh, porque ha escuchado sus murmuraciones contra Elohim, y nosotros que somos, que murmuran contra nosotros. Y les dijo Moshe: les dará Yahweh a ustedes en la tarde carne para comer, y pan en la mañana para saciarlos, porque escuchó Elohim Yahweh sus quejas que ustedes murmuran contra él. Y nosotros que somos, no es contra nosotros que ustedes murmuraron, sino contra Elohim Yahweh. Y habló Moshe a Aarón diciendo: dile a toda la congregación de los Bene Israel, o sea, de los hijos de Israel: acérquense delante de Yahweh, porque él ha escuchado sus murmuraciones. Y sucedió mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel,
Ellos miraron hacia el desierto y aquí el esplendor de Elohim Yahweh apareció en la nube. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, yo he escuchado las murmuraciones de los hijos de Israel. Dile a ellos, al atardecer ustedes comerán carne y en la mañana se saciarán de pan y ustedes sabrán que yo soy Elohim Yahweh. Y sucedió al atardecer, subieron las codornices y cubrieron el campamento y en la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Y cuando se elevó la capa del rocío, he aquí sobre la faz del desierto había una cosa fina y redonda como escarcha sobre la tierra. Y cuando la vieron los hijos de Israel, ellos se dijeron uno al otro, maná, o sea, manú. ¿Qué quiere decir manú? Manú no quiere decir pan, o maná no quiere decir pan, como lo han traducido mal. Quiere decir ¿qué es eso? Manú quiere decir ¿qué es eso? En hebreo. Moshe le respondió a ellos, es el pan que les ha dado Yahweh a ustedes para comer. Entonces mucha gente dice, el pan del cielo es maná, no es maná. La pregunta que ellos hicieron es, ¿qué es eso? Estas son las palabras que ha ordenado Yahweh. Recogerán cada hombre en su boca su comida, un homer por cabeza recogerá, de acuerdo al número de sus almas. Cada hombre para los que están en su tienda recogerá. Y así hicieron los hijos y recogieron algunos más, algunos menos. Y cuando ellos lo midieron con un homer, o sea, medida seca más de 1 litro, medida seca más de 1 litro, el que recogió mucho no tuvo de más y el que recogió de menos no careció. Ellos recogieron, cada hombre en su boca su comida recogieron. Y dijo Moshe a ellos, nadie dejará nada de ello hasta la mañana, pero ellos no escucharon a Moshe y algunos de ellos dejaron una parte hasta la mañana, y creó gusanos y se pudrió, y se enojó con ellos Moshe, y así que los recogieron. Se enojó con ellos, así que lo recogí, que lo recogieron mañana tras mañana, cada hombre en su boca, su comida, y según calentaban el sol, se derretía. Y aconteció en el día 6 recogieron el pan doble, 2 homer cada uno. Y vinieron todos los príncipes de la congregación y le dijeron a Moshe, y él les dijo a ellos, esto es lo que habló Yahweh. Y aquí es cuando proclama Elohim Yahweh el Shabbat. Shabbatón Shabbat, apartado para Elohim Yahweh será mañana. Horneen lo que tengan que hornear, hiervan lo que tengan que hervir, y todo lo que sobre ustedes lo guardarán hasta la mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana como habían ordenado Moshe, como lo había ordenado Moshe. Y no se pudrió ni tuvo gusanos. Y dijo Moshe, coman hoy porque Shabbat es hoy para Yahweh. Hoy no la encontrarán en el campo. 6 días ustedes lo recogerán y en el día 7 es el Shabbat. No encontrarán nada. Y aconteció en el día 7, algunos del pueblo salieron para recoger y no encontraron nada. Y dijo Yahweh a Moshe, ¿hasta cuándo ustedes rechazarán guardar mis mandamientos y mi Torah? Que es lo mismo que pasa ahora, que no guardan sus mandamientos y tampoco su Torah, pero esperan que Elohim Yahweh les siga dando sustento y les siga dando bendición. Prácticamente la bendición viene siendo el pan, el maná. Pero muchos confunden todo su tranza, todo lo que ganan, todo lo mal ganado lo confunden como bendición y está muy mal. Entonces aquí, si nos estamos dando cuenta, si ellos no guardaron el mandamiento ni la Torah,
al igual que en estos tiempos. Entonces, Yahweh nos reprende. Miren que Yahweh les ha dado a ustedes el Shabbat, por tanto, Él les está dando en el día 6 pan para 2 días. Quédense cada hombre en su lugar, no saldrá ningún hombre de su lugar en el día 7. Y descansó el pueblo en el día 7 y llamó a la casa de Israel su nombre, Maná. ¿Qué es eso? Y él era como Gad, semilla de cilantro blanco, y sabía como tortas con miel. Y dijo Moshe, esta es la palabra que ha ordenado Yahweh, llenen un homer, una medida de él para guardar por todas sus generaciones, para que ellos miren el pan que yo les di a comer a ustedes en el desierto, cuando los saqué a ustedes de la tierra de Misraim. Y dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo delante de Yahweh, para ser guardada por todas las generaciones, como ordenó Yahweh a Moshe. Lo colocó Aarón delante de el testimonio, el arca, para ser guardado. Y los hijos de Israel comieron maná por 40 años hasta que llegaron a una tierra habitada, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná ellos comieron hasta que llegaron a los bordes de la tierra de Canaán. Un homer, un décimo de eifá, es 3.7 litros de medida seca. Eso es lo que ellos comieron. Entonces, regresándonos al texto donde yo les estaba diciendo que rechazaran la vida de deseo y placeres carnales, eso es lo que viene representando el querer comer carne, querer lo terrenal. O sea, Elohim Yahweh nos está dando el pan, pero aún así fue de que nosotros, más bien de que del pueblo de Israel, se quejaba y quería más, quería comer carne. Entonces por eso es que Elohim Yahweh escuchó el clamor y les dio las codornices. Ahora, en toda la Torah, en toda la Tanaj, Torah y Tanaj, nos ha estado enseñando Elohim que hay que desprendernos de lo terrenal. Y lo terrenal viene siendo igual todo una vida de deseos carnales, de placeres de la carne, que vienen siendo los placeres de la carne, es comer en exceso, ir a embriagarse, ir a drogarse, y exceso de trabajo. Eso es un placer también de la carne. ¿Por qué? Porque el placer que le está dando a la carne es tener más dinero para darte gustos. Entonces ahí es cuando ya corrompes lo que es el día de reposo. Pero ustedes pueden decir, no, pues es que yo descanso el domingo, pero el domingo ni siquiera uno lo agarra de descanso aparte. En la Torah no está escrito que el domingo sea el día de reposo, está escrito que el séptimo día. Entonces el séptimo día viene siendo el sábado. Entonces la Torah habla del Shabbat. Shabbat significa día de reposo, no significa sábado. Entonces vamos a ver a qué se refiere con los deseos de la carne. En Gálatas, vamos a Gálatas 5:16. Algo que me había llamado mucho la atención de Gálatas es que es una carta que está muy mal interpretada por varias religiones y por varias personas que leen la Tanaj e interpretan la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado en las interpretaciones que les damos. De hecho, eso me ha dado, gracias al bendito Raja Kodesh de Elohim Yahweh, que nos pone en los caminos rectos de él, estudiar y entender lo que es esta carta y mostrarles en video cuál es
cuáles son los errores que se cometen al estar interpretando una carta como la que es Gálatas. Ok, entonces eso lo vamos a ver más adelante. Ahora sí que conforme voy estudiando voy a ir voy a ir investigando muchas cosas sobre otros libros o cartas que están aquí en la Biblia. Ok, en Gálatas 5:16 al 25 nos dice: y he aquí yo les digo, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos e inclinación de la carne es lo opuesto al Espíritu, y los deseos e inclinación del Espíritu es lo opuesto de la carne. Estos se oponen entre sí para que no puedan hacer las cosas que desean hacer. Y si es el Espíritu que los guía a ustedes, entonces no están ustedes bajo de la Torá, ni en el lugar inferior de los mandamientos, que resulta en desobediencia a la Torá. ¿Ok? Ahora, aquí lo que les está diciendo, porque es, como les digo, es una carta que malinterpretan todos. Aquí dice: si ustedes están bajo el Espíritu, entonces ustedes no están bajo la Torá. Cuando se está diciendo bajo la Torá, porque en otras Biblias, como la Reina Valera u otras, dicen bajo la ley, porque están traduciendo la Torá como ley. Pero ahora cuando ellos se refieren a bajo la Torá, o sea que no estás en un nivel bajo de la Torá o del mandamiento. Entonces, cuando tú estás en el Espíritu, estás en el mismo nivel que la Torá y los mandamientos. A eso es a lo que se refiere. Y muchos lo interpretan diciendo: y si estás en el Ruaj, en el Espíritu, que los guía a ustedes, entonces no están ustedes bajo la Torá, no están bajo la ley, sino bajo la gracia, es lo que dicen, pero está muy mal traducido. Ni en un lugar inferior a los mandamientos, que resulte en desobediencia a la Torá. Por eso aquí especifica: no estás en un nivel bajo de la Torá y de los mandamientos que te hacen desobedecer la Torá. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y conocidas son las obras de la carne, que son adulterio, prostitución, inmundicia, desenfreno y lujuria. Todo eso viene siendo el deseo de la carne que nos lleva al pecado. Acuérdense que hay un pasaje, y ahorita se los voy a decir cuál es, rápidamente. El pasaje ese que dice... Primera de Juan 3:4: toda transgresión a la Torá es pecado. ¿Ok? Entonces toda falta a la Torá es pecado. ¿Ok? Primera de Juan 3:4, eso es lo que nos dice. Entonces, eso quiere decir que se opone para las cosas. Entonces, todo esto que es que no es Torá es el pecado, que es el desenfreno, la lujuria, el servicio, adoración a ídolos, brujerías, odio, pleitos, contención, celos, ira, quejas, divisiones en creencias, que es lo que hay mucho. Y hay divisiones en creencias, ojo malo, envidia y embriaguez, borracheras, ser ligero sin valor y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora que, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas que no tendrán parte en el Malhut de Yahweh, en el reino de Elohim Yahweh, por el fruto del Raj de amor, o sea, por el fruto del espíritu de amor, de gozo y paz, paciencia,
generosa, gracia, confianza y firmeza, o sea, la fe, y humildad, abstinencia, dominio propio. El hacer esto no está en contra de la Torah. Todo lo mencionado, que es el capítulo 2, el verso 2, perdón, que es, pero el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, generosidad, noble, gracia, confianza, firmeza, fe, humildad, abstinencia, dominio propio. Todo eso está no está en contra de la Torah. Además, aquellos que pertenecen al Mashiach, a Yahshua HaMashiach, han clamado con él sus carnes, han clavado con él sus carnes, sus deseos y sus lujurias. Y si vivimos en el Espíritu, caminamos también en el Espíritu. Entonces, esto que nos está diciendo, que obviamente estamos tratando, hoy no estamos nomás tratando, estamos rechazando esa vida de deseos de placeres carnales. Eso es lo que viene siendo los deseos carnales. ¿Ok? Ahora, en Romanos 8, y me gusta este tema porque sí nos habla de cómo hacernos santos, o sea, cómo podernos a santificarnos. Y el dejar todo ese de deseos, los deseos carnales, todo lo mundano, esto es lo que nos lleva a hacer cada día un poquito más kadosh. Ahora, hablo también de ídolos, idolatría. ¿Qué viene siendo la idolatría? La idolatría viene siendo todo aquel festejo que no está dentro de la Torah. ¿Por qué? Porque lo estás quebrantando. Acuérdense que toda la transgresión a la Torah, o todo lo que no es Torah, viene siendo pecado. Todos esos festejos como Navidad, Halloween, todos esos son festejos mundanos. Entonces, al nosotros seguir esas festividades mundanas, nos convertimos en parte del mundo, cosa que lo que nos dice, lo que nos enseñó en el desierto de Sin, que es lo que tenemos que rechazar para volvernos un más kadosh. Ahora, en Romanos 8:8, vamos a leer Romanos 8:8 al 14, dice, todos los que en la carne están fundados no pueden hacer la voluntad de Yahweh, pero ustedes no están en la carne, sino que en el Espíritu. Si es que el Espíritu Santo de Elohim Yahweh está en ustedes, porque habita dentro de ustedes, porque el que no tiene el Espíritu del Mesías no le pertenece a él. Y si el Mesías está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Aquí cuando dice el cuerpo está muerto a causa del pecado, quiere decir que ya no estamos validando nuestras necesidades carnales, sino estamos validando nuestras necesidades espirituales para poder seguir y tener a nuestro Ruach HaKodesh con nosotros, que viene siendo el Espíritu Santo. Entonces dice, y si el Mesías está con ustedes en el cuerpo, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Y el Ruach, el Espíritu de vida y de justicia. Y así habita en ustedes el Espíritu del que les levantó a Yeshua de los muertos, el que despertó al Mashiach de entre los muertos. Y él también les dará a ustedes vida a su cuerpo de entre los muertos a través del Ruach, que viene siendo el Espíritu que habita en ustedes. Entonces así es como uno se es teniendo fe, que es una de las cosas que no estaba en contra de la Torah, es guardar la fe en el Mesías, y eso es lo que nos le va a levantar cuando empezamos a vivir en el Espíritu y no entre los deseos carnales. Nos levanta de la muerte y nos da la vida eterna, como Yeshua nos ha enseñado. Ahora, en 2 de Corintios 10:3, vamos a ver qué nos dice. Es que tenemos que empezar a acostumbrarnos, que empezar
hacernos a la idea que ya no somos de este mundo, que tenemos que empezar a ser personas espirituales como Yeshua lo fue y como Yeshua nos ha enseñado a ser. Entonces nosotros queremos milagros, queremos hacer milagros, queremos que nos hagan milagros, queremos que Elohim nos sustente, pero nosotros no estamos desechando esos 7 pasos o 7 lecciones que Elohim le dio a su pueblo y nos los está enseñando a nosotros para que nosotros lo tomemos y lo pongamos en práctica. Entonces hay que ser más dependientes de Elohim y poder caminar también dentro de estos dentro de estas 7 lecciones para nosotros poder recibir, como está escrito en la Torah o en la Biblia, al Consolador, al discernimiento de espíritu, que viene siendo nuestro Raja Kodesh. Ahora, en 2 de Corintios 10:3 dice: pues a pesar de que andamos en la carne, no combatimos según la carne, porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. Por el contrario, ellas tienen el poder de Yahweh para demoler fortalezas y derribando toda clase de arrogancia que se levante en contra del conocimiento de Elohim Yahweh. Y sometemos todo pensamiento en aras de la obediencia al Mashiach. Y cuando sea completamente obediente, entonces estaremos listos para castigar todo acto de desobediencia. En esto habla que cuando estamos en el Mashiach, espiritualmente caminando en Mesías, todo acto de desobediencia podríamos nosotros castigar, que viene siendo todo acto carnal. Entonces, ¿cómo caminamos en el Mesías? Guardando la Torah. ¿Por qué? Porque Mesías es la Torah viviente. Entonces, algo que nos queda claro viene siendo eso, porque lo hemos leído en los pasos anteriores. Cada paso que hemos estado leyendo, cada lección que nos ha estado leyendo, nos ha estado remarcando las lecciones anteriores. ¿Por qué? Porque nos está haciendo entender que nosotros somos pueblo de Elohim. Eso es lo que nos está dando a entender. ¿Ok? Ahora en Primera de Juan 3:15, en Primera de Juan 2:15, Primera de Juan 2:15, pues aquí en Primera de Juan 2:15 dice, como nos dijo en la Segunda de Corintios, que nosotros no andamos en el mundo, al igual aquí en 1 de Juan 2:15, que nos dice: no amen al mundo ni a las cosas del mundo, porque el hombre que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo es que amas al mundo? Te voy a decir cómo es que amas al mundo. Y fue un poquito difícil entenderlo, pero lo amas así. Si tú ves a una persona que tiene algo o te quiere superar monetariamente, o quieres decir, es que eso es amar al mundo, es que esto es de marca, esto yo lo quiero. Entonces empiezas una competencia y empiezas a enseñarle al mundo, porque yo he conocido a mucha gente que compran para mostrarle al mundo que tienen, porque pueden comprarlo. Entonces eso es amar al mundo, porque te da los placeres. El que vive en la carne vive amando al mundo. Eso es lo que pasa. Y el que vive en el espíritu el que vive en el Raja Kodesh, en el espíritu, vive sirviendo a Elohim, apartado del pecado. Entonces, aquí dice: no amen al mundo ni a las cosas del mundo, porque el hombre que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es lo que nos dice. Dice: porque todas las cosas del mundo, los deseos de la carne y deseos de lujuria de los ojos. Entonces todo eso es lo que les acabo de mencionar, viene siendo la lujuria de los ojos. Y las pretensiones de la vida no son del Padre, sino del mundo.
y el mundo está pasando junto con sus deseos, pero aquel que hace la voluntad del Padre Yahweh permanece para siempre. Entonces aquel que vive bajo el Ruach de Yeshua, guardando la Torah, ese es el que permanecerá. Ahora, hay mucha gente, bueno, hay varias gente que yo le he preguntado, ¿vas a ser salva? Ha habido gente que me dice que no, ha habido gente que me dice que sí. Pero he descubierto una cosa, y más leyendo estos pasajes y poniéndolos en práctica, me doy cuenta que varias gente que me dice, no voy a ser salva, porque me he dado cuenta, pero he cambiado. Me he dado cuenta de todos los pecados que había cometido conforme guardando la Torah y estudiando. Me dice, yo no creo que vaya a ser salva, porque sí he cometido muchos pecados. Entonces yo les digo a esas personas, si te has rectificado en la Torah, si estás obedeciendo la Torah de Elohim y Elohim te ha perdonado para que lo cumplas la Torah, ¿por qué no te perdonas tú? No estás por encima de Dios como para que digas, es que yo he hecho muchas cosas malas que no creo que yo no me perdonaría. Entonces, no estás tú recibiendo lo que el Adón te está dando, sino tú te estás poniendo por encima de Dios. Entonces, no permitas que eso te pase a ti. Mejor, si te has perdonado y has guardado y has decidido guardar la Torah y seguir estudiando y conocer más de Elohim, adelante, síguelo. No interrumpas eso, no flaquees, porque vas por un buen camino. Entonces, eso es algo que uno constantemente tiene que estar haciendo para poderse salir de los deseos del mundo. Entonces, aquí dice, y el mundo está pasando, en el verso 17, junto con sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Yahweh, aquel permanecerá para siempre. Eso nos está diciendo que cuando tú ya empiezas a guardar Torah y empiezas a hacer lo que está escrito, vamos a tener esa salvación que queremos. Pero aquellos que yo les he preguntado, ¿tú crees que vas a ser salvo? No guardan Torah, viven conforme a la carne y todavía tienen el descaro porque van todos los domingos a misa y van y se confiesan y tienen todas las eucaristías o con lo que le llaman los católicos. Ellos fácilmente me pueden decir, o los cristianos me dicen, sí, voy a ser salvo. Entonces hay mucha gente que sí va en busca de la verdad y puedo asegurarles, no porque yo diga, sino porque así está expuesto en el libro, que van a ser salvas. Pero hay mucha gente que no, que dicen, voy a misa, perdono, pero llevan una vida de negocios, de tracalerías, mentiras y todo eso, y creen que son mentiras piadosas, pues no. Entonces todo eso, todo lo que lleva al pecado son deseos carnales, todo eso viene del mundo. Y nosotros tenemos que dejar de ser del mundo para poder vivir en los pasos de Yeshua, guardando la Torah. Ahora, en Juan 8:23, vamos a tener un poquito más de Juan 8:23. Nos dice, Yeshua les dijo a ellos, ustedes son de abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirían en sus pecados. Porque si ustedes no confían que yo soy quien digo que soy, morirán en sus pecados. Eso es lo que hablo sobre la fe. ¿Ok? ¿Quién conoce a Yeshua? El que guarda su Torah. Él conoce a Yeshua. ¿Quién cree?
el que tiene fe, y el que tiene fe es salvo, porque por fe somos salvos, no por nuestros actos. ¿Ok? Y como dice en Romanos 8:10, fíjate, aquí nos dice, por eso les dije que morirían en sus pecados, porque están viviendo bajo la carne. Y en Romanos 8:10, y vamos a buscarlo otra vez, Romanos 8:10, ¿qué dice? Dice, y si el Mesías está con ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Entonces, si Yeshua está con nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero vivimos en el espíritu de Yeshua, o sea, sé que tenemos el espíritu de vida y justicia. Eso es lo que nos dijo en Romanos 8:10. Y si habita en ustedes el espíritu que levantó a Yeshua de los muertos, el que despertó al Mesías de entre los muertos, y también les dará a ustedes vida a su cuerpo de entre los muertos a través del Ruaj que habita en ustedes. Entonces nosotros tenemos el Ruaj para resucitar como Yeshua. Pero para eso tenemos que ser obedientes. ¿Qué encierra la fe? Porque dice que por fe seremos salvos. ¿Qué encierra la fe? La palabra fe encierra 3 cosas: creer, confiar y obedecer. Creemos en el Mesías, confiamos en el Mesías, obedecemos la Torá, obedecemos la palabra, obedecemos al Mesías. El Mesías nos enseñó Torá y tenemos que guardar la Torá. Eso es lo que nos enseñó. Entonces, esta lección del desierto de Sin, eso es lo que nos está enseñando, que tenemos que dejar de vivir una vida terrenal, una vida de carne, una vida de excesos, una vida de egoísmo, una vida de idolatría. Uno está hasta trabajando de más para poderse comprar un cuadro de la última cena para poder adorar. Sale del cuarto, sale de su casa y está ahí tallando la pintura que ve y persinándose. Entonces todo eso es idolatría. Y la gente no entiende que eso está en los mandamientos, y el mandamiento dice no te postrarás ante ellas, pero siguen hincándose y llorando a santo fulanito, santo perenganito y terminan quebrantando la ley de Elohim, la Torah. Eso es lo que terminan haciendo. Entonces, hermanos, hay que dejar esos placeres carnales, ese deseo que la vida nos está poniendo aquí. Porque así como dijo Yeshua, yo no soy de aquí, ustedes son de aquí, yo no soy de aquí, Él es del cielo. Así nosotros, una vez que pertenecemos a Yeshua, nosotros ya no somos de aquí. Somos de donde Yeshua es también, porque Él está en nosotros. Entonces, esa es la lección en el desierto de Sin para todos nosotros, para poder recibir nuestro bendito Ruach HaKodesh y tener un poquito más de discernimiento, de entendimiento de la palabra. ¿Ok? Entonces, shalom a todos y gracias. Hay que seguir estudiando y Elohim Yahweh los bendiga. Shalom.